Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de buena energía y por supuesto, de mucho chisme bueno, porque hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar y que sabemos que les interesa un montón. Ya vieron el título, ¿verdad? Algo que ha encendido las redes sociales y que tiene a todos los seguidores de Ander Cell y Kerem Bürsin, y a muchos más, con la intriga a flor de piel. Vamos a desgranar esa explosiva declaración que Hande ha hecho sobre Kerem, ese sentimiento que parece que perdura a pesar de todo. En este vídeo vamos a sumergirnos en las palabras de Ander Cell, a analizar qué significa realmente esta confesión y, por supuesto, a recordar un poco esa química que vimos en pantalla y que traspasó la pantalla. ¿Qué pudo haber dicho Hande para que todos los medios y los fans se revolucionaran? ¿Hay algo más allá de lo que se ve a simple vista? Nos adentraremos en los detalles, en el contexto y en las reacciones que esta noticia ha generado. Y por supuesto queremos escuchar su opinión. Pero antes de empezar con toda esta información jugosa, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Nos ayudan un montón y nos dan la fuerza para seguir trayéndoles lo mejor. Dicho esto, vamos al lío. El mundo del espectáculo turco y en particular el de Ander Cell y Kerem Bürsin, es un hervidero constante de emociones, rumores y por supuesto, de grandes historias de amor que cautivan a millones. Han sido dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, y su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió en un fenómeno. Recordemos que juntos protagonizaron Senkalkapm, una serie que los catapultó a la fama internacional y que hizo que el mundo entero se enamorara de la pareja que formaban. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y esa complicidad, esa conexión especial, trascendió los guiones y se trasladó a su vida personal, al menos por un tiempo. La noticia que nos ocupa hoy es una confesión reciente de Ander Cell, quien, en una entrevista o un encuentro con la prensa, hizo unas declaraciones que han resonado con fuerza. El titular, como bien vieron, es impactante: Kerem vivirá siempre en mi corazón. Vaya declaración. Estas palabras sugieren un sentimiento profundo, una huella imborrable que Kerem Bürsin ha dejado en la vida de Hande. No es una simple mención casual, es una afirmación de que algo muy significativo permanece. Analicemos primero el contexto. Hande y Kerem fueron pareja durante un periodo, y su relación fue seguida con mucho interés por la prensa y los fans. Siempre se les vio juntos, muy enamorados, apoyándose mutuamente en sus proyectos y compartiendo momentos de felicidad en sus redes sociales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades y en la vida misma, las relaciones llegan a su fin. Su ruptura, aunque nunca se explicó detalladamente por ninguna de las partes, fue un tema de gran especulación y tristeza para sus seguidores. Ahora, con esta nueva declaración, Ander Cell parece estar reconociendo la importancia que Kerem Bürsin tuvo y aparentemente sigue teniendo en su vida. Vivirá siempre en mi corazón, no es una frase que se diga a la ligera. Implica un afecto duradero, un lugar especial reservado para esa persona. Podríamos interpretarlo de muchas maneras. Por un lado, podría referirse a los buenos recuerdos, a la etapa de felicidad y crecimiento que compartieron. Es natural que alguien que fue tan importante en tu vida deje una marca imborrable. Quizás se trata de la gratitud por la experiencia vivida, por lo aprendido, por el apoyo mutuo que se brindaron durante su tiempo juntos. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que estas palabras encierren un sentimiento más profundo, un cariño que trasciende la amistad y que aún perdura. En el mundo del corazón, las cosas rara vez se apagan de un día para otro por completo, especialmente cuando hubo una conexión tan fuerte como la que se percibía entre Hande y Kerem. Es posible que aunque ya no estén juntos como pareja, el amor o el afecto que se profesaban haya evolucionado a otra forma, pero sin desaparecer. Es importante recordar que Ander Cell siempre se ha mostrado como una persona muy reservada con su vida privada. Si bien comparte momentos de su día a día, no suele entrar en detalles íntimos. Por lo tanto, una confesión de esta magnitud tiene un peso significativo. Ella no suele dar pie a especulaciones gratuitas, y cuando dice algo así, es porque realmente lo siente. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron.
Los fans de L.A. pareja, conocidos como Hanker, se mostraron emocionados. Muchos de ellos nunca dejaron de esperar una reconciliación, y estas palabras de Ande han reavivado esa esperanza. Comentarios como siempre supe que el amor entre ellos era real, esto me da tantas esperanzas, Ande y Kerem, la pareja que el mundo necesita de vuelta, inundaron las plataformas. Pero como siempre también hay quienes interpretan estas palabras desde una perspectiva más pragmática. Algunos sugieren que Ande simplemente está siendo agradecida por el tiempo que compartieron, reconociendo la importancia de Kerem en su vida y en su carrera en ese momento. Otros piensan que podría ser una estrategia para generar interés mediático, algo que no es ajeno al mundo del entretenimiento. Sin embargo, por la forma en que se percibe a Ande Erçel, parece poco probable que recurra a este tipo de tácticas sin un sentimiento real detrás. Más allá de las interpretaciones, lo que queda claro es que la conexión entre Ande Erçel y Kerem Bürsin fue algo especial. Su química en Senkalkapm no fue solo actuación, muchos sintieron que era una extensión de lo que vivían en privado. Esa chispa, esa autenticidad en sus interacciones, conquistó al público de una manera que pocas parejas de ficción logran. Y es esa misma autenticidad la que ahora hace que las palabras de Ande resuenen con tanta fuerza. Cuando alguien dice que una persona vivirá siempre en su corazón, está hablando de un legado emocional. No se trata de un amor romántico pasajero, sino de una huella profunda que transforma y perdura. Puede ser un amor que marcó un antes y un después, una experiencia vital que ayudó a moldear a la persona que es hoy. Hemos visto en otras ocasiones que tras rupturas mediáticas, las parejas de famosos, incluso después de años, pueden mantener un respeto y un cariño mutuo. A veces la distancia y el tiempo permiten ver las cosas desde otra perspectiva, y el afecto puede evolucionar hacia una amistad sincera o un aprecio profundo por lo que se vivió. El hecho de que Ande haga esta declaración ahora, después de un tiempo de su separación, también es significativo. No lo dijo en el fragor de la ruptura, ni en un momento de arrebato. Lo dice ahora en un momento de madurez, donde las emociones ya están más asentadas. Esto le da aún más valor a sus palabras. ¿Podría haber un reencuentro en el futuro? Es la pregunta que muchos se hacen. Si bien es imposible predecir el futuro, las declaraciones como esta suelen ser un indicio de que, al menos por parte de Ande, los sentimientos positivos hacia Kerem permanecen. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Las puertas a veces se reabren, especialmente cuando hay un cariño genuino de por medio. Además, pensemos en el impacto que tuvo Senkalkapm en sus carreras. Ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales gracias a esa serie y a la pareja que formaron. Compartieron un éxito rotundo, y eso crea un vínculo muy especial. Es natural que se guarden buenos recuerdos de esa etapa y de la persona que estuvo a su lado en ese viaje. Por otro lado, es importante también mantener los pies en la tierra. Las declaraciones de este tipo a menudo se sacan de contexto o se magnifican. Sin embargo, en este caso, el titular es bastante directo y parece haber sido una respuesta a una pregunta específica sobre sus sentimientos hacia Kerem o sobre su relación pasada. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Ande Erçel ha dejado claro que Kerem Bürsin no es alguien que haya olvidado o que haya pasado sin pena ni gloria por su vida. Ha sido una persona relevante que ha dejado una huella, y eso es algo que ella está dispuesta a reconocer públicamente. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de especulaciones y comentarios. Hemos visto de todo, desde quienes celebran estas palabras como una prueba de amor eterno, hasta quienes las interpretan como una forma de generar publicidad o de mantener vivo el recuerdo de la pareja para futuras oportunidades laborales. Lo cierto es que, sea cual sea la motivación, la declaración ha logrado su objetivo, mantener a Ande y Kerem en el centro de la atención mediática y de los corazones de sus seguidores. Personalmente creo que Ande Erçel es una persona sincera y que, cuando habla de sus sentimientos, lo hace desde el corazón. La química que vimos entre ella y Kerem era demasiado real como para ser solo actuación. Y si ella dice que Kerem vivirá siempre en su corazón, es porque realmente cree que es así. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, especialmente en el ojo público. Las presiones, la fama, los horarios, todo puede ser un obstáculo. Pero cuando el sentimiento es genuino, las conexiones perduran de una u otra forma. En resumen, la confesión de Ande Erçel de que Kerem vivirá siempre en mi corazón, es una declaración poderosa que ha reavivado la llama del interés en su relación pasada.
Demuestra el impacto profundo que Kerem Bürsin tuvo en su vida, un impacto que trasciende la ruptura de su relación romántica. Ya sea por gratitud, por un cariño que persiste o por la fuerza de los recuerdos compartidos, Ande ha dejado claro que Kerem ocupa un lugar especial y permanente en su corazón. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen que Ande se refiere a un amor que aún perdura, o simplemente a un cariño profundo por los buenos momentos vividos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un proyecto profesional? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Así me demuestran que les gusta lo que hacemos. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente interesados en el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho y hasta la próxima.